Déjame decirte algo que sonará como una contradicción. La estrella más cercana al Sol está a 4 y 24 años luz de distancia. Todo astrónomo, todo físico, todo ingeniero de propulsión del Jet Propulsion Laboratory de la NASA está de acuerdo con ese número. Lo hemos medido con una precisión extraordinaria usando paralaje estelar, interferometría y datos del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea. 4 y 24 años luz, Próxima Centauri, nuestro vecino cósmico más cercano, y ese número es engañoso, profunda, fundamental y peligrosamente engañoso, porque implica algo que la física no respalda en absoluto. Implica que con suficiente tiempo, con suficiente tecnología, con suficiente ambición, podríamos llegar allí. Que es lejos, sí, pero que es alcanzable, que es solo cuestión de construir un cohete lo suficientemente rápido. Y te voy a mostrar exactamente por qué eso es matemáticamente imposible, no difícil, no caro, no lejano en el tiempo, imposible. Y la ecuación que lo demuestra tiene más de un siglo de antigüedad. Hay un hombre que escribió esa ecuación en 1903 en una cabaña de madera en la Rusia zarista, sin acceso a laboratorios, sin financiación gubernamental, sin computadoras, y cuyo trabajo fue ignorado durante décadas. Su nombre era Konstantin Tsiolkovsky, un maestro de escuela prácticamente sordo, desde los 10 años que se enseñó a sí mismo cálculo, mecánica y astronomía, usando libros que pedía prestados en la Biblioteca Pública de Moscú. Tsiolkovsky derivó la ecuación fundamental del vuelo espacial, la relación matemática que gobierna todo cohete que ha existido y que existirá jamás, y cuando entiendes lo que esa ecuación realmente dice, cuando la sigues hasta sus últimas consecuencias para distancias interestelares, te das cuenta de que contiene una sentencia que ninguna tecnología conocida o concebible puede apelar. Y cuando terminemos, vas a entender algo que le llevó a la ingeniería de propulsión casi un siglo aceptar, que las estrellas están ahí, que podemos verlas, que podemos estudiarlas, pero que llegar a ellas con seres humanos a bordo viola los límites más fundamentales de la física y las matemáticas, no por falta de voluntad, por exceso de universo. Pero antes de que entiendas por qué la ecuación de Tsiolkovsky cierra las puertas del cosmos, necesito que comprendas algo fundamental sobre cómo funciona realmente un cohete, porque la imagen que tienes en la cabeza es casi seguramente incorrecta. Primero, asegurémonos de estar de acuerdo en qué es la propulsión espacial. La mayoría de las personas piensa que un cohete funciona empujándose contra algo, que los gases de escape empujan contra el aire, contra la plataforma de lanzamiento, contra algo sólido, y eso impulsa el cohete hacia arriba. Eso es completamente falso. Un cohete funciona en el vacío más perfecto que existe. No necesita nada contra qué empujar. Funciona por conservación del momento. Déjame explicártelo con algo que has experimentado alguna vez. Estás parado sobre una superficie de hielo perfectamente lisa. Sostienes una bola de boliche, la lanzas con fuerza hacia adelante, tú te deslizas hacia atrás, nadie te empujó, nadie tiró de ti. Al expulsar masa en una dirección, tú te moviste en la dirección contraria. Eso es un cohete. Lanza masa hacia atrás a gran velocidad y el vehículo se mueve hacia adelante. Newton lo describió en 1687. Tsiolkovsky lo cuantificó en 1903. La belleza de su ecuación está en lo simple que parece y lo brutal que resulta ser. La ecuación dice esto: la velocidad final que un cohete puede alcanzar, su delta V, es igual a la velocidad de escape de los gases de su motor multiplicada por el logaritmo natural de la razón entre la masa inicial del cohete, con todo su combustible, y la masa final, sin combustible. Parece inofensiva, una multiplicación y un logaritmo. Pero aquí está la cosa que la mayoría de las personas no aprecia completamente. El logaritmo natural
es una función que crece con una lentitud aterradora. Para duplicar tu velocidad final, no necesitas duplicar tu combustible. Necesitas elevar al cuadrado la razón de masas. Para triplicarla, necesitas elevarla al cubo. Los números se vuelven monstruosos con una rapidez que desafía la intuición humana. Déjame asegurarme de que esto se entienda con un ejemplo concreto. Piensa en el cohete Saturno B, la máquina más poderosa jamás construida por manos humanas. Medía 110 metros de altura, pesaba 2,970 toneladas métricas en el lanzamiento y solo podía colocar 130 toneladas en órbita baja terrestre. Eso significa que por cada kilogramo de carga útil necesitaba 22,8 kilogramos de cohete y combustible, y eso solo para llegar a órbita a 400 kilómetros de altura. 400 kilómetros, la distancia de Madrid a Lisboa. Para un viaje interestelar a Próxima Centauri, necesitarías recorrer no 400 kilómetros, sino 40 billones de kilómetros. 100.000 millones de veces más lejos. Y la ecuación de Tsiolkovsky dice que cada multiplicación de velocidad que necesitas para acortar ese viaje a una duración humanamente tolerable exige una multiplicación exponencial de combustible, no lineal, exponencial. Y es aquí donde la matemática pura destruye los sueños interestelares. Hagamos el cálculo juntos y verás exactamente dónde se rompe todo. Próxima Centauri está a 4,24 años luz. La velocidad de la luz es 300,0000 kilómetros por segundo. Si quisieras hacer el viaje en, digamos, una vida humana, necesitarías viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Supongamos un 10%, 30,000 kilómetros por segundo. A esa velocidad, el viaje duraría unos 42 años, una vida entera, pero teóricamente posible para un astronauta joven. Pero aquí está la primera barrera. No basta con acelerar hasta el 10% de la velocidad de la luz. También necesitas frenar al llegar. Si no frenas, pasas junto a Próxima Centauri a 30,000 kilómetros por segundo y la ves desaparecer por la ventanilla trasera en un parpadeo. Necesitas el mismo delta V para desacelerar que para acelerar. Eso duplica tu presupuesto de velocidad. Necesitas un delta V total de 60,000 kilómetros por segundo. El mejor motor químico jamás construido, el RS-25 del transbordador espacial, tiene una velocidad de escape de gases de 4,4 kilómetros por segundo. Introduce esos números en la ecuación de Tsiolkovsky. La razón de masas necesaria es elevado a 60,000 dividido entre 4 y 4, S elevado a 13,636. Ese número es tan grande que no tiene representación física significativa. Tiene más de 5,900 dígitos. Es mayor que el número de átomos en el universo observable multiplicado por sí mismo cientos de veces. Con propulsión química, el viaje interestelar no es difícil, es matemáticamente absurdo. ¿Ves hacia dónde va esto? La propulsión química, la misma tecnología que nos llevó a la Luna, que construyó la Estación Espacial Internacional, que lanza cada satélite que orbita sobre nuestras cabezas, es cósmicamente inútil para las distancias entre estrellas. Y la ecuación de Tsiolkovsky no se aplica solo a cohetes químicos, se aplica a todo cohete que funcione expulsando masa, todo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la respuesta obvia sería, usa un motor con mayor velocidad de escape. Si los gases salen más rápido, necesitas menos masa. Los motores iónicos, como el que propulsa la sonda Dawn de la NASA, usan xenón acelerado eléctricamente a velocidades de escape de 30 kilómetros por segundo, 7 veces más que un cohete químico. Introduce ese número en la ecuación. La razón de masas baja a e elevado a 2,000 aún tiene más de 800 dígitos, aún es incomprensiblemente grande.
Aún necesitarías más combustible que masa hay en el sistema solar completo. Pero espera, aún no he mencionado el motor que los físicos consideran el más eficiente teóricamente posible: la propulsión por fusión nuclear. Un reactor de fusión deuterio-helio 3 podría, en teoría, expulsar productos de reacción a velocidades de hasta 10,000 kilómetros por segundo. Ahora la ecuación empieza a dar números que al menos caben en una calculadora. La razón de masas para nuestro viaje sería e elevado a 6, aproximadamente 403. Eso significa que por cada kilogramo de nave y tripulación necesitarías 403 kilogramos de combustible de fusión. Para una nave de 1.000 toneladas, necesitarías 403,000 toneladas de combustible. Enorme, sí, pero al menos es un número que puedes escribir. Al menos es un número que tiene sentido físico. Y aquí está el problema. No tenemos motores de fusión que funcionen. No tenemos reactores de fusión que funcionen, ni siquiera en la Tierra, ni siquiera estacionarios, ni siquiera después de 70 años de investigación y más de 65,000 millones de dólares invertidos globalmente. El ITER, el reactor de fusión experimental más grande del mundo, que se está construyendo en Cadarache, Francia, con un presupuesto que ya supera los 22,000 millones de euros, no producirá su primer plasma de deuterio-tritio hasta 2035, si cumple su calendario actual, y ni siquiera está diseñado para generar electricidad neta, solo para demostrar que la fusión sostenida es posible. Convertir esa demostración en un motor de nave espacial funcional requeriría décadas adicionales de desarrollo, y eso asumiendo que los problemas de confinamiento de plasma, de materiales resistentes al bombardeo neutrónico, de extracción de energía y de miniaturización se resuelvan. Cada uno de esos problemas es un muro de ingeniería que no hemos atravesado. Pero aquí está la cosa. Incluso si resolvieras la propulsión, incluso si mañana apareciese un motor de fusión perfecto, capaz de expulsar helio 3 a 10,000 kilómetros por segundo, con eficiencia del 100%, la ecuación de Tsiolkovsky sería solo tu primer problema. El segundo es mucho peor, y te voy a mostrar exactamente por qué. A un 10% de la velocidad de la luz, tu nave se convierte en un blanco. El medio interestelar no es vacío. Contiene aproximadamente un átomo de hidrógeno por centímetro cúbico y granos de polvo microscópicos dispersos cada pocas decenas de metros. A velocidades cotidianas, eso es irrelevante. A 30,000 kilómetros por segundo, cada átomo de hidrógeno impacta con la energía de una partícula de radiación cósmica de alta energía. El flujo total de impactos equivaldría a una dosis de radiación letal en cuestión de horas, y los granos de polvo, partículas de apenas micrómetros de diámetro, impactarían con energías equivalentes a las de una bala de rifle concentradas en un punto microscópico. Cada impacto perforaría el casco como un proyectil hipersónico invisible. No hay material conocido que pueda resistir ese bombardeo continuo durante 42 años de viaje. Los ingenieros del proyecto Daedalus, el estudio más detallado jamás realizado sobre viaje interestelar no tripulado, propuesto por la Sociedad Interplanetaria Británica en 1978, calcularon que la nave necesitaría un escudo frontal de berilio de varios metros de espesor. Pero aquí está la trampa de Tsiolkovsky una vez más. Cada tonelada de escudo que añades es una tonelada más de masa que necesitas acelerar, que necesita más combustible, que añade más masa, que necesita más combustible. La ecuación se retroalimenta. Es un bucle exponencial que se devora a sí mismo. Y la razón por la que puedo decir esto con confianza es que el proyecto Daedalus, después de 5 años de trabajo de 13 ingenieros y físicos,
concluyó que la nave pesaría 54,000 toneladas. Necesitaría 50,000 toneladas de combustible de fusión de helio 3. Viajaría a solo el 12% de la velocidad de la luz y aún así solo podría hacer un sobrevuelo de Barnard, la estrella de Barnard, a 5 y 9 años. Luz no podría frenar, no podría detenerse. Pasaría junto al sistema estelar a 36,000 kilómetros por segundo. Tomaría datos durante unas pocas horas y seguiría de largo hacia el vacío para siempre, sin tripulación, sin retorno. Esto no es ciencia ficción. Esto es lo mejor que 13 ingenieros pudieron diseñar cuando aplicaron las leyes de la física sin concesiones narrativas. Pero espera, aún no he mencionado la barrera que hace que incluso el proyecto Daedalus parezca optimista, porque todo lo que he descrito asume un viaje sin tripulación. El momento en que pones seres humanos a bordo, todo cambia. Y no solo por el peso adicional de los sistemas de soporte vital, del agua reciclada, del oxígeno, de la comida, de la protección contra radiación, de la medicina, del espacio habitable para mantener la cordura durante 42 años de viaje. El problema más profundo es el tiempo. 42 años, piensa en eso. Un astronauta que partiera a los 25 años llegaría a los 67. Si quisieras volver, serían 84 años de viaje. Partirías joven y volverías, si volvieras, como un anciano. Pero eso asume que el cuerpo humano puede sobrevivir 42 años en el espacio profundo, y la medicina espacial dice que no puede. Al menos no con lo que sabemos hoy. La microgravedad prolongada causa pérdida ósea de entre el 1 y el 2% mensual. En 42 años, sin gravedad artificial, un astronauta perdería la totalidad de su masa ósea varias veces. Los músculos se atrofian. El sistema cardiovascular se debilita. El líquido cefalorraquídeo se redistribuye y presiona los nervios ópticos, causando degradación visual permanente. Scott Kelly pasó 340 días en la Estación Espacial Internacional y regresó con daño genético medible, expresión génica alterada y un riesgo cardiovascular significativamente elevado. 340 días. Estamos hablando de 15,330 días. Déjame asegurarme de que esto se entienda. No existe evidencia médica de que un ser humano pueda sobrevivir 42 años en el espacio y llegar en condiciones de hacer algo útil. Y la gravedad artificial, la solución que la ciencia ficción asume como trivial, requiere una nave que gire sobre su propio eje con un radio mínimo de varios cientos de metros para evitar efectos de Coriolis que causan náuseas y desorientación. Eso significa una estructura del tamaño de un estadio de fútbol girando en el espacio, más masa, más combustible. La ecuación de Tsiolkovsky sonríe y añade otro orden de magnitud a la razón de masas. Y aquí es donde se pone verdaderamente perturbador, porque hay una barrera más, una que no tiene nada que ver con la ingeniería ni con la medicina, tiene que ver con la información, con la comunicación, con lo que significa estar conectado con tu especie. A un año luz de la Tierra, un mensaje de radio tarda un año en llegar. A 4 años, luz, 4 años. Si envías un mensaje desde Próxima Centauri diciendo hemos llegado, la respuesta de la Tierra no llegará hasta 8 años después. 8 años para una conversación de 2 frases. A mitad del viaje, cada mensaje tardaría más de 2 años en cada dirección. La tripulación estaría funcionalmente aislada de toda la humanidad, sin actualizaciones de software en tiempo razonable, sin consultas médicas urgentes, sin apoyo emocional, sin noticias de sus familias que no tuvieran años de antigüedad. Esto no es soledad metafórica, es un aislamiento informacional dictado por la velocidad de la luz, el límite más absoluto del universo, una barrera que ninguna tecnología puede superar porque no es un límite tecnológico, sino una propiedad fundamental del espacio-tiempo.
¿Ves hacia dónde va esto? Las barreras no son independientes, se multiplican. La ecuación de Tsiolkovsky exige cantidades absurdas de combustible. El medio interestelar exige blindaje que aumenta la masa. La masa aumentada exige más combustible. La duración del viaje exige sistemas de soporte vital que añaden más masa. La masa adicional exige aún más combustible. La radiación cósmica exige protección que añade más masa. Es un bucle cerrado de imposibilidades que se alimentan mutuamente. Y en el centro de todo está esa ecuación simple y devastadora, escrita por un maestro de escuela sordo en la Rusia de 1903. Pero aquí está la cosa que quiero que consideres más allá de las ecuaciones. ¿Qué dice esto sobre nosotros? ¿Qué dice sobre la especie que mira las estrellas cada noche y sueña con alcanzarlas? Porque las estrellas no están lejos en el sentido en que Madrid está lejos de Tokio. Están lejos en un sentido que nuestros cerebros no evolucionaron para comprender. 4 años, luz son 40 billones de kilómetros. Si construyeras una autopista hasta Próxima Centauri y condujeras a 120 kilómetros por hora sin parar, tardarías 38 millones de años en llegar. La especie humana, en su forma moderna, tiene unos 300,000 años de antigüedad. Tardarías 100 veces la edad de nuestra especie en hacer el viaje en coche. El universo no fue construido a nuestra escala, no fue diseñado para que lo recorriéramos. Las distancias entre las estrellas son la respuesta del cosmos a la pregunta de si estamos solos. Quizás no, pero nunca lo sabremos de primera mano, porque la física ha puesto entre nosotros y el vecino más cercano una distancia que ningún cohete, ningún motor, ninguna tecnología concebible dentro de las leyes conocidas de la física puede cruzar con seres humanos a bordo en un tiempo que tenga sentido para una vida humana. Tsiolkovsky lo sabía. En 1911 escribió una frase que me ha perturbado durante años. Dijo: "La Tierra es la cuna de la humanidad, pero no se puede vivir en la cuna para siempre". Es una frase hermosa, inspiradora, pero la ecuación que él mismo derivó 8 años antes dice algo más oscuro. Dice que la cuna tiene paredes, paredes hechas de logaritmos y razones de masas exponenciales, paredes que no se rompen con más empuje, sino que se hacen más gruesas cuanto más fuerte empujas. Y esas paredes son las leyes de la física misma. Ahora bien, no quiero dejar la impresión de que el viaje interestelar es absolutamente imposible bajo cualquier marco teórico concebible. Hay propuestas especulativas, velas solares, impulsadas por láseres de petavatios desde la Tierra, como el proyecto Breakthrough Starshot, que propone enviar chips de gramos de masa a un 20% de la velocidad de la luz. Pero esos chips pesan gramos, no toneladas. No llevan personas, no llevan sistemas de soporte vital, no frenan al llegar. Hay propuestas de motores de antimateria que tienen la mayor densidad energética posible, pero producir 1 gramo de antimateria requeriría toda la producción energética de la humanidad durante un año, y necesitarías toneladas para un viaje interestelar tripulado. Hay propuestas de propulsión por curvatura del espacio-tiempo basadas en la métrica de Alcubierre, pero requieren energía exótica de densidad negativa cuya existencia no está demostrada y que podría violar las condiciones de energía de la relatividad general. Cada solución propuesta tiene su propia versión de la ecuación de Tsiolkovsky, su propio límite matemático que convierte lo teóricamente posible en prácticamente inalcanzable. Y la razón profunda es siempre la misma: la energía necesaria para mover masa a través de distancias interestelares en tiempos humanos es tan colosal que excede cualquier fuente de energía que podamos capturar, almacenar y controlar. Hay algo en esto que me parece genuinamente importante que comprendas. No es una limitación temporal. No es como la barrera del sonido, que parecía imposible hasta que Chuck Yeager
La rompió en 1947 con el Bell X-1. La barrera del sonido era una barrera de ingeniería. La barrera interestelar es una barrera de la física. La diferencia es fundamental. Una barrera de ingeniería dice, aún no sabemos cómo. Una barrera de la física dice las ecuaciones no lo permiten. Para romper la barrera interestelar, no necesitarías mejor ingeniería, necesitarías nueva física, leyes del universo diferentes a las que hemos confirmado en cada experimento realizado durante los últimos 400 años. Y ahora quiero que pienses en lo que eso significa, no para la exploración espacial, para ti. Ahora mismo estás parado sobre un planeta que gira alrededor de una estrella ordinaria en el brazo de Orión de una galaxia, espiral ordinaria que contiene entre 100,000 y 400,000 millones de estrellas. Y cada una de esas estrellas está a años luz de la siguiente. El universo observable contiene 2 billones de galaxias, y nosotros, con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra ambición, con todos nuestros cohetes y nuestras ecuaciones, estamos confinados a un punto diminuto y azul suspendido en un rayo de sol, como dijo Sagan. Y la ecuación de Tsiolkovsky, esa línea matemática simple y despiadada, es la cerradura de nuestra celda. Pero hay algo más, algo que no quiero que pases por alto. Esa misma ecuación, esa misma cerradura, es también la llave que nos sacó de la superficie de la Tierra. La misma ecuación que hace imposible el viaje interestelar es la que hizo posible el programa Apolo. La misma función logarítmica que crece con lentitud aterradora es la que permite que un cohete de 3.000 toneladas ponga a 3 seres humanos en órbita lunar. Tsiolkovsky no escribió una sentencia de muerte, escribió un mapa que muestra con claridad brutal lo que es posible y lo que no lo es. Y hay una honestidad extraordinaria en eso. En un universo que no nos debe ninguna explicación que encaje en nuestros cerebros, hay una ecuación que nos dice exactamente hasta dónde podemos llegar. No con ambigüedad, no con promesas falsas, con logaritmos y exponenciales, y la verdad desnuda de que la masa tiene un coste y la velocidad tiene un precio, y el universo es incomprensiblemente grande. Las estrellas brillan esta noche como han brillado durante miles de millones de años. La luz de Próxima Centauri, que llega a tus ojos en este momento, partió hace 4 años y 4 meses. Viajó a 300,000 kilómetros por segundo, sin masa, sin combustible, sin ecuación de Tsiolkovsky que la frenara. Llegó a ti sin esfuerzo, y tú, hecho de materia, hecho de masa, atado por la gravedad y condenado por los logaritmos, la miras desde abajo, sabiendo que probablemente nunca irás. Y hay algo en eso que me parece extrañamente hermoso, no porque la imposibilidad sea bella, sino porque el acto de calcularla lo es. El acto de un maestro de escuela sordo en una cabaña rusa sentándose con un lápiz y derivando la ecuación que le dice a su especie exactamente cuánto universo puede alcanzar. Sabemos nuestros límites, sabemos dónde están las paredes, y cada cohete que lanzamos, cada sonda que enviamos al borde del sistema solar, cada satélite que ponemos en órbita, es un acto de rebeldía calculada contra esas paredes. No las romperemos, pero las tocaremos, y eso es más de lo que cualquier otra especie en este planeta ha logrado jamás. Si has viajado conmigo hasta aquí, perteneces a esa pequeña fracción que realmente se preocupa por las verdades profundas de la ingeniería. Si deseas acompañarme en la próxima exploración de los límites donde la física y la ambición humana colisionan, asegúrate de estar suscrito. Te veré en el próximo vídeo.